Hoy probaré algunos dulces prohibidos en algunos países que no deberías probar. No me gustó. No, ¿dónde escupo? Y al final probaré la gomita más picante del mundo. Me siento mal. No puedo ni respirar. Me arden los ojos, me arde la lengua. El primer dulce o golosina prohibida que vamos a probar son estas gelatinas en cápsula, que la verdad, por lo que sé, están prohibidas en varios países. Estas gelatinas que parecen inofensivas están prohibidas en más de 6 países, contando mi país, Colombia, también Costa Rica, Japón, Unión Europea, Australia, Canadá. Realmente son peligrosas. ¿Por qué razón están prohibidas? Básicamente porque estas gelatinas tienen una textura que no se disuelve fácil. Además, que el empaque, como pueden ver, es muy pequeño y lastimosamente sus consumidores pueden tener un riesgo de asfixia, ya que pueden quedar en la garganta y cerrar completamente las vías respiratorias. En mi país, Colombia, hubo un caso de un niño de 12 meses que comió estas gelatinas y lastimosamente ya no está con nosotros. Además, también hay un caso de una niña de 8 meses que sufrió asfixia y quedó con parálisis cerebral. Otro niño de 10 meses que broncoaspiró también quedó con problemas neurológicos. Ahora vamos a probarlas. A ver. Debo admitir que tienen un muy buen sabor. Y aquí en mi país fue muy difícil conseguirlas, ya que están totalmente prohibidas. Ahora vamos con el dulce en forma de cigarrillo. Este dulce está prohibido en varios países, entre ellos Israel. Y la razón es muy sencilla. Aunque estos dulces no producen un riesgo físico, sí que inducen a los niños a consumir tabaco por la forma que tienen. Y la verdad, un cigarrillo no está hecho para un niño, aunque un dulce sí es para un niño. Pero afortunadamente yo ya no soy un niño y afortunadamente no fumo, así que vamos a probarlos. La verdad son bastante duros, re duros. Y la verdad no me gustan porque saben un poco a jabón. El suavizante de ropa es igual el sabor. O sea, no estoy diciendo que el suavizante sepa esto, obviamente, pero si tuviera que describirlo, es como si a lo que oliera el suavizante tuviera un sabor, sería este. Es como una pasta dulce y la verdad es re dulce. O sea, no me gustaron. Yo les doy un 6 de 10. El siguiente que voy a probar son los chicles redondos. Y es que la verdad en varios países están regulados. En algunos no están totalmente prohibidos, pero digamos que sí tienen ciertas regulaciones. En Singapur sí que están prohibidos porque la verdad no sabían de qué estaban hechos muchos de los chicles. Y casi siempre esta regulación es por lo mismo, porque no saben de qué está hecho. Y han encontrado casos de estos chicles que contienen titanio, que obviamente es súper tóxico para el ser humano. Además, estos chiclecitos son una fuente grandísima de contaminación en el pavimento y en general. Así que por eso los prohibieron. A ver, voy a ver cuántos caben en mi boca. Ya he comido como 20. No puedo más. Creo que fueron como 25 chicles. No lo recomiendo. Tengo una sensación súper rara en mi boca. Muy dulce. Miren esto. ¡Qué asco! Es demasiado asqueroso. Ahora probaremos los Lucas Muecas, que son originarios de México. Es un dulce que está hecho a base de chamoy, mango, chile en polvo, chile. En fin, es un dulce muy mexicano. Pero no por eso se salva de prohibiciones. Está prohibido en uno de los estados de México. Más exactamente, el estado de Tlaxcala. La verdad no encontré información si todavía sigue prohibido, pero estuvo prohibido o está prohibido porque muchos de estos dulces estaban adulterados con sustancias que no son muy legales. Ahora vamos a probarlos a ver qué tal. Ojalá no estén adulterados. A ver, creo que esto es... ¡Oh! Oh, me encanta, es picante. No es nada dulce, es picante y ácido. Me gusta, es que no es muy dulce. O sea, me parece muy diferente y muy rico. Si tienen la oportunidad de probarlo, delicioso. Ahora vamos con los otros colores. Y ya, ok. Uy, este tiene el polvo mucho más delgado. Muy delgado. Oh, es muy picante y como el polvo es tan diminuto, como que entra hasta la nariz. La verdad, wow, está muy rico. Y por último vamos con el amarillo. A ver, lo destapamos. Ok, el polvo es igual y el olor es mucho más ácido. Vamos a probarlo. Oh,
¡Wow! Ese sí entra hasta la nariz. Oh, pero me encantó. Yo le doy un 9 de 10 porque es totalmente diferente, es un dulce único y creo que eso vale la pena, que sea diferente. Ahora vamos a probar los Takis azules, que la verdad me encantan personalmente, pero han tenido muchísimas regulaciones. Tal vez pronto no podremos volver a probarlos. Y es que más exactamente en Canadá tuvieron una regulación bastante rigurosa y en algunos países, más exactamente de Europa, casi no se pueden conseguir porque este color azul que tiene trae bastantes colorantes. Además, los Takis tienen un exceso en sodio muy grande. No están prohibidos del todo, pero sí están en vía de extinción. Es que esto no es nada saludable, pero vamos a probarlo. A ver, vamos a probarlo. La verdad ya los he probado muchas veces, pero me encantan, me gustan muchísimo. A los Takis les doy un 11 de 10. Me encantan. ¿Quieres? Prueba. Ahora vamos a probar los dulces líquidos en rolón. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es rolón? ¿Es una buena canción? No, el rolón es básicamente que trae una bolita adentro que esparce todo el dulce y se consume pues lamiéndola. ¿Y por qué es prohibido este dulce? La verdad no es del todo prohibido, pero hay bastantes casos en que esta bolita se vuelve muy peligrosa, incluyendo un caso documentado de un niño que lastimosamente no sobrevivió y se asfixió por culpa de este envase. Además, en países como Tailandia sí que están regulados por contrabando, son excesivamente azucarados y traen colorantes que no están permitidos o en cantidades que en ese país no están permitidas. Pero igual vamos a probarlos. La verdad ya los he probado porque esto es mi infancia, chicos. Oh, es muy ácido, pero es delicioso. Le doy un 10 de 10. Me encanta. Y más que todo este rojito, delicioso. Ahora vamos a probar el dulce ácido en polvo. Y la verdad, este dulce literalmente es mi infancia porque lo vendían afuera de mi colegio, afuera de mi escuela durante muchos años. Y básicamente está prohibido, creo que también en mi país, porque no tienen registro sanitario. En algunos países como India también están prohibidos porque traían algunos colorantes que realmente no cumplían las leyes de ese país. Pero bueno, estoy arriesgando mi salud. Es que igual también es muy sospechoso. Miren esto. Es azúcar glass, creo yo. A ver, vamos a probarlo. Tal cual como lo recuerdo. Muy ácido. Pero es idéntico al sabor de cuando era pequeño. Esto sabe mi infancia. Yo le doy un 8 de 10. Ya de adulto no lo consumiría muy seguido. Ahora vamos a probar las pastillitas en forma de dulce. Mentiras, los dulces en forma de pastillita. La razón de su prohibición y preocupación es que muchos adultos y muchos niños confundían los medicamentos con estas pastillitas. La verdad no sé en qué planeta viven. Bueno, de los niños está bien, yo acepto, son niños. Pero un adulto confundir esto con una pastilla real, es que mírenlos, pues sí parecen pastillas, pero igual y ustedes los ven así y creen que son medicamentos. Bueno, sí, la verdad es que sí. La verdad es que sí, pero vamos a probarlos ahora. A ver. Oh, son crujientes. Aunque no son como yo los recordaba. Yo los recordaba distintos. Pero les doy un 7 de 10. Están ricos. Y no confundan estos dulces con medicamentos reales. ¿Qué les pasa? Ahora vamos a probar los osos de goma o las gomitas de Haribo. Y es que tuvo algunos problemas en Países Bajos. Más exactamente porque algunas bolsas de estas gomitas también estaban adulteradas. Ya saben, con sustancias que no son legales. Así que eso provocó que algunos niños y adultos se enfermaran y tuvieran síntomas como mareo, vómitos y sensaciones que no querían sentir. Además tuvo también algunos problemas en España porque como que no declaraban de lo que realmente estaban hechas estas gomitas. O eso fue lo que entendí, ya que tuvo problemas con la seguridad alimentaria de allá. Pero igual vamos a probarlos. A ver, primero los ositos icónicos de goma que me encantan. Espero que estos no estén adulterados. Deliciosos. 10 de 10. Ahora estas que son como en forma de gaseosa. Además dicen que es un sabor mágico. Un sabor mágico. Vamos a ver qué tan mágico está. Oh, y si huelen a gaseosa. Y son así como unas gaseositas pequeñas, unas Coca-Colas. A ver. Un sabor mágico. No le encuentro. Sabor a gomita, así que tiene, le doy un 8 de 10. ¿Quieres probar? A ver, pruebe. Ahora vamos a probar los Skittles. La verdad, en mi país sí los venden, pero son muy escasos. Y lo que pasa con estos Skittles es que en Europa tienen siempre el mismo problema con el dióxido de titanio. Ha tenido muchos problemas en Europa porque está prohibido. Muchos de estos dulces están colorizados, tienen en el colorante dióxido de titanio. Así que por eso están prohibidos, pero no dejan de ser deliciosos. Es que vamos a probarlos. La verdad no sé qué color es el que trae el dióxido de titanio, pero yo diría que es el rojo. La verdad no lo sé, pero vamos a probarlos. El rojo.
Delicioso. El amarillo sí sabe a dióxido de titanio. No mentiras, no. Saben muy rico, la verdad, son deliciosos. A mí me encantan. Recomendadísimos. Les doy un 9 de 10. Ahora vamos a probar los chetos. Me encantan. Y es que estos chetos han tenido problemas en California por lo mismo que los Takis. En las escuelas están prohibidos. ¿Por qué? Porque no tienen mayor fuente alimenticia, o sea, no son nada saludables. Por esa razón tienen esa prohibición. No tienen nada más allá porque los chetos son internacionales. Creo que en casi cualquier país se consiguen, así que vamos a probarlos. Crocante, delicioso, suavecito y picantico. Me encanta. A este cheto le puedo dar un 8 y a este un 9. Yo creo que un 8.5. Están deliciosos. Me encantan los chetos. ¿Quieres probar los chetos? ¿Quieres probar mi cheto? Ahora voy a probar esta chocolatina hiperácida, que aunque la verdad no está prohibida, su marca sí tiene un dulce que es muy, pero muy prohibido. Ya que esta marca Toxic Waste hizo un dulce súper, hiper, mega ácido, o sea, el más ácido de la historia. Pero tuvo problemas porque básicamente en algunos de sus productos se encontraron nada más y nada menos que plomo, que es súper tóxico y por eso tuvo varios llamados de atención. Por ahora probaremos este, que es lo más cercano que pude alcanzar al dulce Hiper prohibido. Vamos a probarla. Este unboxing. Este dulce fue difícil de conseguir, la verdad, de esta marca. Ok, ahí está la chocolatina. Démosle la vuelta porque... Ok, está bella. Vamos a partir un pedazo nomás. A ver, así. Y... Ok. No. No. No me gustó. No. ¿Dónde escupo? Oh, horrible. Le doy un 1 de 10, de verdad, un 0 de 10. No me gusta, está muy ácido. Además, como que el chocolate ni siquiera compensa un poquito lo ácido que está. Creo que aquí lo advierte un montón. No puedo calificarlo del todo mal porque me dijeron la verdad, así que si tiene esa imagen es porque es súper ácido. Creo que es un 10 de 10, lograron su cometido. No me gustó. Ahora voy a probar la Butterfinger, que es una barra de chocolate con mantequilla de maní y muy alta en calorías. De hecho, ese fue su problema, que era muy alta en calorías y era muy famosa en Estados Unidos y México, así que subía mucho de peso a la gente. Tuvo bastantes problemas por eso y también porque pues no cumplía con los sellos de salubridad o de sanidad. Bueno, con los sellos que normalmente piden algunos gobiernos, así que por eso tuvo problemas. Que en mi país esto no lo venden. Wow, deliciosa. No me lo esperaba, es la primera vez que lo pruebo. Wow, perfecta cantidad entre chocolate y mantequilla de maní y galleta. De razón es tan peligrosa, o sea, que es muy deliciosa. Me atrevo a decir que es la chocolatina con mantequilla de maní y chocolate más rica que he probado. Yo le doy un 10 de 10. Esperemos que nunca la prohíban. Wow. ¿Quieres? Prueba. Ahora vamos a probar el Kinder Sorpresa. Y si bien en muchos países no está prohibido, hubo algo con el Kinder Sorpresa que fue un verdadero problema. Y por esa razón tuvieron que cambiar la presentación. Y es que esta es la presentación original. La presentación que venía completamente sellada, pero era un cocholate. Esta versión es la versión antigua. Esta versión fue difícil de encontrar, la verdad duramos un montón buscándola. Es un huevo completamente de chocolate y por dentro trae la parte plástica con el juguete. Y la nueva versión, el mismo huevo solo que a la mitad. En esta parte trae el juguete y en esta otra el chocolate. ¿Y por qué pasó esto? En 2022 a 2026 se dio un brote serio de salmonela en la fábrica Kinder de Bélgica. Eso hizo retirar varios lotes de mercancía Kinder en varios países del mundo. Incluso llegaron a cerrar esa fábrica de Bélgica. Además de eso, en los países latinoamericanos estaba prohibido porque el juguete jalaba mucho a la audiencia infantil a comprar estos productos, obviamente, y eso no le gustaba a las leyes de ciertos países de Latinoamérica. Primero voy a destapar el Kinder Joy, que es el nuevo. La verdad nunca lo recuerdo en mi infancia porque, o sea, este era el de mi infancia, pero el Kinder Joy sí no lo llegué a probar cuando pequeño. Uy, qué raro. Nunca había visto un Kinder Joy, se los juro. O sea, para mí esto es nuevo. Y eso que aquí en mi país los venden normalmente. Vamos a destapar esta parte, que es la parte del juguete. Ok, ¿qué me salió? A ver, ¿qué es esto? Me salió un juguete re raro. Vamos a armarlo. No creo que necesite muchas instrucciones. Creo que esto es así y esto es así. Y ya. ¿Qué es esto? Ok, que rueden los tres. La verdad está re aburrido. Ahora vamos a abrir la parte del dulce. A ver, ok, es totalmente diferente. Miren, trae dos bolitas de chocolate cubierto como de chocolate blanco. Supongo que la palita es la cuchara. No me lo imaginaba así, la verdad cambió muchísimo al huevo original. Ahorita voy a probar los dos para ver qué diferencias encuentro. Ahora
vamos a abrir el Kinder Sorpresa, el original, ¿ok? Esta es una versión que dice Animal Sorpresa, así que vamos a abrirlo. Esto sí es mi infancia. Este es el huevo normal, así venía, de aluminio. Y miren, esto sí es un huevo y viene súper bien cubierto. Y yo recuerdo que yo lo abría por la mitad así para poder sacar el juguete. Y el juguete yo lo destapaba de esta manera porque de pequeño no podía destaparlo bien. Ok, vamos a ver qué trae dentro. ¡Oh, un patito! Y está súper fácil de armar. A ver, es así. Oigan, no supe armar esto. Y estos patitos supongo que van atrás. Me gusta. Voy a dar mi humilde opinión. Según yo, creo que todos pensamos lo mismo. Este está muchísimo mejor, es una chocolatina normal. Además está súper chévere la magia de que tenga el huevito adentro, como la yema, que es amarilla. Y el juguete está mucho mejor acabado. O sea, miren esto tan bonito. Pero este, pues no sé, o sea, si bien parece un huevo cuando está empacado, es plástico, no trae la magia de, como que no sé, o sea, hasta el juguete siento que está mucho más simple, o sea, ni siquiera está tan divertido. No sé si tengo mala suerte, pero no, o sea, en definitiva, creo que en presentación y en todo gana este porque hay mucha más magia, como que más expectativa, me gusta más como viene. Ahora vamos a probarlo y voy a calificar el sabor. Bueno, a ver. Delicioso, nada que decir, un sabor muy rico. Chocolate blanco, chocolate negro, 10 de 10. Ahora vamos a probar el versión Joy. La verdad nunca lo he probado. A ver, vamos a sacar un poco. Wow, sabe al Kinder Bueno muchísimo, o sea, es un mini Kinder Bueno, me gusta, pero en lo personal no me gusta mucho el chocolate blanco, o sea, me gusta más el chocolate oscuro. No voy a darle mala calificación a esto porque está muy rico, si bien cambiaron totalmente como el concepto, lo hicieron muy bien, está muy rico, lo comería. Entonces, viendo las diferencias entre el Kinder normal y el Kinder Joy, yo a este le doy un rotundo 9.5, tal vez por la nostalgia, por el juguete, estuvo mucho mejor acabado. Y a este, aunque es algo novedoso, siento que el sabor está increíble, 10 de 10, pero la presentación y el juguete me dejan mucho que desear. Siento que ya no es lo mismo, siento que hay menos magia. A este le doy un 8. Ahora voy a probar los M&M, los M&M's. Este producto está prohibido en Suecia. Es una prohibición ni siquiera por el chocolate o por el sabor o por algún accidente. Es una prohibición más porque en términos legales no cumplían con una marca que es parecida a M&M's y no podían usar esta M minúscula. Así que en Suecia prohibieron que usaran esa M minúscula. Para mí es una bobada, la verdad se me hace muy tonto eso. Así que vamos a probarlos porque en Suecia no pueden hacerlo. La verdad yo ya los he probado, me gustan mucho. Salió naranja, salió azul. Dale like si crees que el próximo va a ser rojo. A ver, por favor, rojo, rojo, rojo. Salió azul, pero denle like, no sean tacaños. A ver, si sale el próximo rojo, se suscriben. A ver. Se tienen que suscribir. Vamos a probarlos. Delicioso. Maní recubierto de chocolate y caramelo. Una combinación deliciosa. Le doy un rotundo 10 de 10. M&M's sí que sabes hacer chocolate. Y llegó el momento de probar las Feastables de Mr. Beast. Este momento lo estaba esperando porque estas chocolatinas están prohibidas en gran parte del mundo. Mentiras, obviamente no están prohibidas, solo que en mi país todavía no las venden y yo la verdad quería probarlas, me hace mucha ilusión probarlas porque han dicho que son muy buenas. A ver si es verdad, voy a ser totalmente honesto. Yo la verdad me la paso comiendo chocolatinas de todos los sabores, me encanta el chocolate. Ok, aquí está la Feastable de Mr. Bean. De Mr. Beast, vamos a ver. Oh, trae el logo de Mr. Beast, trae el Feastables ahí marcado. Huele bien, huele a chocolate. Acá hay una chocolatina. ¡Ah! Aquí hay una chocolatina que se llama Chocolatina Jet y huele igual. A ver. Está buena, no sé, o sea, está bien, pero tampoco creo que esté tan wow, está muy normal. Creo que ya había probado antes una chocolatina similar, así que le doy un 8 de 10. Tenía de pronto las expectativas muy arriba. Y llegó el momento de probar la gomita más picante del mundo. Yo no quería probar esta gomita, la verdad no quería que este momento llegara, pero esta gomita tiene más de 9 millones de unidades Scoville. Un ejemplo muy claro es que la ají más o menos tiene 1000 unidades Scoville, así que puede ser soportable. Un jalapeño tiene entre 5000 y 8000 unidades Scoville. Un Carolina Reaper, que es uno de los chiles más picantes del mundo, tiene aproximadamente 2.200.000 unidades Scoville. Y esto tiene 9 millones.
en una sola gomita. Así que vamos a probarlo. Por favor, suscríbanse. Esto lo voy a hacer por ustedes. Fue difícil conseguirla porque realmente no es que esté prohibida, pero sí tiene muchísimas restricciones. O sea, no se la venden a cualquiera y yo la logré conseguir. Aquí está, es un osito con una dinamita y se nota. Miren, estoy sudando. O sea, no es mentira, estoy nervioso. Nunca he probado algo tan picante. Me gusta el picante, pero no lo he probado. Así que vamos a ver. La verdad, quiero ver a qué huele. Tengo muchos nervios. Huele a cereza, no huele a nada. De verdad, no huele a nada, absolutamente nada. Ahí está, bien bonito. Lo pueden observar, colorido, bello. Y llegó el momento. A ver. Acá está. Ok. Ok, no siento nada, sabe a cereza un poco. Sí, eso no duraría mucho. Está empezando a picar. ¿Está picando mucho? No, ¿cuánto vas? Me queda un pedazo. ¡Pica! ¡Agua! Bro, no me quita el picante. No me quita el picante, en serio, está picando mucho. No puedo, o sea, te lo juro que no puedo, bro. No puedo seguir. No sé cómo hacer el agua empeoró todo. Me siento mal. No puedo ni respirar. No pensé que eso fuera tan fuerte. O sea, yo soy bueno para el picante, pero para estas cosas no. O sea, necesito creo que más agua. Aunque creo que el agua empeora todo. No sé qué hacer. Hasta me duele un poquito la cabeza. Me siento muy sofocado. Me arden los ojos, me arde la lengua. No sé qué hacer, tengo mucho calor. Me estoy sofocando, de verdad, no. Ha pasado como media hora. Aún me sigue ardiendo un poco la garganta. Ya me dejó por lo menos de doler la cabeza. En un punto sentía mucho calor. Empecé a moquear muchísimo. Se me salían los mocos. Aún se me salen un poco. No lo recomiendo, de verdad. No lo recomiendo. Eso sí debería estar prohibido. Wow. De verdad no sé cómo le hacen para que pique tanto. Y bueno, chicos, esto fue todo por este video. Espero que les haya gustado. Si les gustó, denle like. Si quieren seguir viendo mis videos, por favor, suscríbanse, porque de verdad es lo que quiero, que se suscriban. Y si llegaron hasta aquí, comenten osito picante para saber que ustedes ven completamente el video. Si llegamos a 12,000 likes, hago un video comiéndome la papa más picante del mundo, que la verdad creo que es mucho más picante que ese osito picante. Muchas gracias por ver. Nos vemos la próxima semana con un video nuevo. Chao. Listo. Uy, no puedo. O sea, de verdad ya quiero irme a dormir y llorar.